365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...17 de febrero, promesa 48. Su fidelidad sobrepasa las nubes. El Salmo 36, en el verso 5, dice: Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. La promesa de hoy es un abrazo cósmico, es un abrazo interestelar, porque el amor de Dios no cabe en esta tierra. No cabe en este planeta, ni siquiera en esta galaxia. Hoy no estamos solo leyendo un versículo, estamos mirando el tamaño del corazón de Dios. La Biblia dice: tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Este mismo verso, en la Biblia, el mensaje, cuando lo leí, me estremeció. Mira lo que dice: el amor de Dios es meteórico, su lealtad astronómica, su propósito titánico, sus veredictos oceánicos. Esto no era una poesía exagerada, es teología comparativa. David está comparando la maldad humana con la grandeza divina. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es más grande que todo lo que te amenaza. El Salmo 36 comienza describiendo al malvado. Dice: el malvado no tiene temor de Dios, el malvado planea perversidad, el malvado se acuesta pensando en maldad. Y David está viendo esa injusticia, mira que la injusticia es real, ve que hay corrupción, ve que hay planes perversos en su contra, hay bajas pasiones, hay envidia, celos, malas miradas, pero en medio de esa descripción oscura, él levanta la mirada, mira al cielo, mira al amor de Dios y allí cambia toda su perspectiva. Porque lo que determina tu paz no es lo que tú estás viendo ahora aquí, abajo, sino lo que tú reconoces desde arriba, a quien tú miras hacia arriba, hacia tu Dios, hacia el Señor. Lo que domina tu visión, domina tu emoción. David decidió que su visión no estaría dominada por el mal, sino por el tamaño de Dios. En hebreo, amor inagotable es eset, que significa amor leal, pacto fiel, misericordia activa. Esto no es una emoción, es un compromiso tan inmenso como los cielos. Cuando David dice eso, está hablando de algo imposible de medir. En la antigüedad, el cielo era infinito. No había telescopios, no había un cálculo astronómico, solamente asombro. Y David dice: así de grande es su amor. Miles Monroe, que ya falleció, enseñaba que cuando tú entiendes el tamaño del amor de Dios, desaparece tu necesidad de aprobación humana, porque ya estás cubierto por algo más grande que cualquier rechazo. Las nubes en la Biblia representan altura, misterio, presencia. Pero la fidelidad de Dios está por encima incluso de lo que no entiendes. A veces no vemos el sol, porque hay nubes, ¿verdad? Pero el sol sigue allí. La fidelidad de Dios no depende de lo que nosotros sentimos. Cuando tú no puedes rastrear la mano de Dios, tú siempre puedes confiar en su corazón. La Biblia dice que Él es fiel. David continúa diciendo: tu justicia es tan sólida como las poderosas montañas. Las montañas aquí representan estabilidad, permanencia, algo que no se mueve. Nosotros vivimos en un mundo cambiante, pero en ese mundo cambiante, Dios es nuestra roca. Luego, la Biblia dice: los juicios están tan llenos de sabiduría
como los océanos de agua. El océano es profundo, es vasto, es insondable, es algo que nosotros no podemos medir. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que Dios nunca improvisa. Nosotros solo estamos viendo el primer capítulo, pero hay muchas más cosas que Él quiere revelar a nuestras vidas. Y David aquí contrasta. Los malvados planean, pero Dios permanece. Ellos traman, pero Dios es el que triunfa. Ellos parecen fuertes, pero Él es el eterno. ¿Se han dado cuenta que el mal siempre parece urgente, pero el bien siempre es eterno? Los planes perversos tienen una fecha de vencimiento. El amor de Dios no. Así que cuando veas injusticia, levanta la mirada. Mira a tu Dios. No mires lo que todos ven. Mira con la mirada en el cielo. Cuando tú sientas que el mal está avanzando, quiero que recuerdes que el amor de Dios en ti es más alto que cualquier amenaza del enemigo. Cuando tú no entiendas lo que está pasando, confía en la profundidad de la sabiduría de Dios. Por algo Él te está haciendo pasar por esto. Y ese por algo, aunque el día de hoy no lo entiendas, en algún momento lo vas a entender y sabrás que fue parte del propósito. Y cuando tengas miedo, declara esta verdad en voz alta. Tu amor es inagotable, Señor, es tan inmenso como los cielos y tu fidelidad sobrepasa las nubes. Y quiero que escribas allí, en tu cuaderno, ¿qué es lo que te preocupa el día de hoy? Escríbelo. Y luego que lo has escrito, vas a poner, esto no es más grande que el amor de Dios por mí. ¿Te has dado cuenta de eso? Que cuando tú comparas tu situación con el amor de Dios, con el cielo, esto pierde tamaño, porque lo que te sobrepasa a ti no sobrepasa a Dios. Yo me imagino a una niña en medio de una tormenta, mirando por la ventana y creyendo que el mundo se va a acabar. Pero viene su padre, la toma en los brazos y le dice, la tormenta no es más grande que esta casa. ¿Y sabes qué? Así es este salmo. La tormenta existe, sí. La maldad también. Pero la casa de Dios es más grande que tu tormenta. El poder de Dios es más grande que aquello que hoy te atormenta. Así que cada vez que tú sientas ansiedad por el futuro, levanta la mirada al cielo y repite conmigo, el amor de Dios es más grande que esto que yo estoy enfrentando. Ora conmigo y dile, Señor, cuando el mal me asuste, cuando se levanten muchas cosas en mi contra, yo levantaré mi mirada hacia ti. Recuérdame que tu amor es más alto que cualquier amenaza, que tu fidelidad está por encima de aquellas cosas que yo no entiendo, que tu justicia es firme, que nada me puede separar de tu amor, que tu sabiduría es profunda. Enséñame a descansar en la inmensidad de tu amor. Tú no eres un Dios que condena. Tú no eres un Dios que nos deja solos a nuestra suerte. Tú eres el Dios que siempre está con nosotros. Eres el Dios que nos ama con un amor inagotable, que nunca se cansa, que nunca se rinde, que nunca deja de amarnos. Tu amor es tan inmenso, Señor. Gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres fiel aun cuando nosotros somos infieles contigo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por amarnos tanto. Nadie nunca nos ha amado tanto como tú, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy estamos corriendo el kilómetro número 48 de esta carrera de fe. Y hay algo que quiero decirte antes de empezar con esta carrera. Estamos a pocos días de llegar a los 50 días leyendo la Biblia. Este no solo es un logro personal, es una evidencia de la fidelidad de Dios. Y no es que tú seas constante, es que Dios nos ha sostenido, ¿sí o no? Muchas veces, siendo muy honestos, con el corazón en la mano, nos hemos cansado, nos hemos aburrido, algunos se han retrasado, nos hemos desconectado algunos días y aún así, aquí estamos. Así que si tú te retrasaste, escúchame bien, no te pongas a hacer cuentas, no digas, uy, ya perdí el ritmo, no digas, me falta demasiado, mejor lo dejo. Eso es exactamente lo que quiere nuestro enemigo que nosotros hagamos, que tú sientas que ya no vale la pena continuar.
Pero esta no es una carrera individual. Esta es una carrera de íntimos corriendo juntos. Y el Espíritu Santo corre a tu lado. Él es tu motivador, Él es tu coach. Y no se trata de llegar perfectos, ¿ah? Se trata de no abandonar esta carrera. Mírenme a mí, me ha pasado de todo grabando los episodios. Se me han borrado episodios completos. Me he equivocado 1,000 veces, he estado resfriada, he confundido los nombres, he editado, he cortado, he vuelto a grabar. Porque sí, soy humana, me equivoco y muchísimo. Soy imperfecta. Pero cada vez que algo se borra, yo lo vuelvo a grabar. Porque el compromiso no es con la perfección, mi compromiso es con Dios. Nadie dijo que esto sería fácil, pero sí es necesario. Es indispensable para nuestras vidas y sobre todo para formar esta espiritualidad, esta relación personal con Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Tú quieres fe? Escucha la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Permanece en su palabra. La palabra nunca regresa vacía. Siempre cumple su propósito. Y aunque tú no lo sientas, está trabajando en ti. Así que hoy seguimos corriendo. No damos tregua, no soltamos la Biblia, no soltamos nuestro compromiso. Kilómetro 48. Respira, levanta la mirada y continuamos. Estas son las lecturas para el día de hoy. Levítico capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 5, verso 19. Marcos capítulo 2, versos del 13 hasta el capítulo 3, verso 6. Salmos 36, versos del 1 al 12 y Proverbios capítulo 10, versos 1 y 2. Comenzamos. Levítico 4, verso 1. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor. Si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Debe llevar el becerro al Señor a la entrada del tabernáculo, colocar su mano sobre la cabeza del becerro y matarlo delante del Señor. Luego, el sumo sacerdote llevará parte de la sangre dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior del santuario. Después, el sacerdote pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo y derramará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. Luego, el sacerdote quitará toda la grasa del becerro para presentarla como ofrenda por el pecado. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Debe quitar todo esto junto con los riñones, así como lo hace con el ganado que se presenta como ofrenda de paz, y quemarlo sobre el altar de las ofrendas quemadas. Pero debe tomar todo lo que quede del becerro, la piel, la carne, la cabeza, las patas, las vísceras y el estiércol, y llevarlo fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro, al lugar donde se echan las cenizas. Allí, sobre el montón de las cenizas, lo quemará sobre un fuego de leña. Si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Y cuando ellos se den cuenta de su pecado, deben llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo en el tabernáculo. Después, los ancianos de la comunidad pondrán las manos sobre la cabeza del becerro y lo matarán ante el Señor. Luego, el sumo sacerdote llevará parte de la sangre del becerro dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor, delante de la cortina interior. Después pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo y derramará el resto de la sangre al pie del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. A continuación, el sacerdote quitará toda la grasa del animal y la quemará sobre el altar, así como lo hace con el becerro ofrecido en una ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los israelitas y los hará justos ante el Señor y serán perdonados.
Después, el sacerdote debe tomar todo lo que quede del becerro y llevarlo fuera del campamento y quemarlo allí, así como hace con la ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Esta ofrenda es por el pecado de toda la congregación de Israel. Si uno de los líderes de Israel peca al violar uno de los mandatos del Señor, su Dios, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto se dé cuenta de su pecado, debe llevar como ofrenda un chivo sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del chivo y lo matará en un lugar donde se matan las ofrendas quemadas ante el Señor. Esta es una ofrenda por su pecado. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después debe quemar toda la grasa del chivo sobre el altar, así como lo hace con la ofrenda de paz. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al líder de su pecado. Lo hará junto ante el Señor y será perdonado. Si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Después el sacerdote mojará su dedo en la sangre y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la cabra, tal como lo hace con la grasa de la ofrenda de la paz. Quemará la grasa sobre el altar y será un aroma agradable al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona y la hará justa ante el Señor y será perdonada. Si lleva una oveja como ofrenda por el pecado, debe ser una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y matará en lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Luego, el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después deberá quitar toda la grasa de la oveja, tal como lo hace con la grasa de una oveja que se presenta como ofrenda de paz, y quemará la grasa sobre el altar encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona de su pecado y la hará justa ante el Señor y será perdonada. Levítico capítulo 5. Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. O supongamos que sin saberlo tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje, un animal doméstico, un animal que corre por el suelo. O supongamos que sin saberlo tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad, en cualquiera de estos casos, deberás confesar el pecado. Entonces deberás llevar al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor 2 tórtolas, 2 pichones de paloma como castigo por tu pecado. Una de las aves será la ofrenda por el pecado y la otra será ofrenda quemada. Las llevarás al sacerdote, quien presentará la primera ave como ofrenda por el pecado. Le arrancará el pescuezo, pero sin separar la cabeza del cuerpo, y después rociará un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado en cada lado del altar. Escurrirá el resto de la sangre al pie del altar. Esta es una ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote preparará la segunda ave como ofrenda quemada, siguiendo los procedimientos establecidos. Mediante este proceso el sacerdote te purificará de tu pecado, te hará justo ante el Señor y serás perdonado.
Si no te alcanza para comprar las 2 tórtolas o los 2 pichones, podrás llevar 2 litros de harina selecta como ofrenda por tu pecado. Puesto que es una ofrenda por el pecado, no la humedecerás con aceite de oliva ni le pondrás incienso. Lleva la harina al sacerdote, quien tomará un puñado como porción representativa. Él la quemará sobre el altar encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Es una ofrenda por el pecado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los que sean culpables de cualquiera de estos pecados y los hará justos ante el Señor y serán perdonados. El resto de la harina selecta le pertenecerá al sacerdote, tal como la ofrenda de grano. El Señor le dijo a Moisés: si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda debe ser un carnero sin defecto de su propio rebaño, o pueden comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del ciclo del santuario. La persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida más de un 20% adicional. Cuando le entreguen el pago al sacerdote, él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor, aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Como ofrenda por la culpa, debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño y puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente y lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Esta es una ofrenda por la culpa, pues es culpable de una ofensa contra el Señor. En estos capítulos de Levítico yo veo el pecado, el perdón y la gracia en el Antiguo Testamento. Estos capítulos describen los sacrificios por el pecado, mostrando cómo Dios proveyó un camino para la restauración mucho antes de la cruz. Levítico nos revela la santidad de Dios y su deseo por perdonarnos, porque siempre que se presentaba una ofrenda, al final Él decía que los hará justos ante el Señor y serán perdonados. Entonces, siempre el deseo de Dios para nosotros es traer perdón, traer restauración. Por eso decimos que la fidelidad de Dios es inquebrantable. Él nos hace justos, nos da una nueva oportunidad, nos perdona una y mil veces cada vez que nosotros fallamos. En el capítulo 4, en el verso 1 de Levítico, yo me preguntaba, ¿alguna vez nosotros hemos hecho algo malo y no nos hemos dado cuenta? Bueno, lo que la Biblia dice es, aunque no hayas pecado intencionalmente, tu pecado sigue siendo pecado, ¿cierto? Lo hayamos hecho intencionalmente o sin intención. Uno de los propósitos de la ley de Dios era hacer conscientes a los israelitas de sus pecados, incluso de los no intencionales. Entonces, Dios ordena diferentes sacrificios según hubieran pecado. Por ejemplo, el sacerdote que pecaba debía ofrecer un becerro. Y eso nos dice la Biblia en los versos del 3 al 4 de Levítico 4. Luego, si pecaba un líder del pueblo, entonces tenía que hacer un sacrificio de un macho cabrío sin defecto. Si era una persona común y corriente, tenía que ser una cabra, una oveja sin defecto. ¿Y qué significa todo esto? Que el pecado no es insignificante para Dios. No es que es un pecadillo, no es que es algo benigno, es algo que no se nota, medio gris, no es tan negro lo que yo he pecado. Algunos dicen, no, mi pecado es transparentón. Cada pecado, aunque sea cometido sin intención, requería un sacrificio. Se tenía que hacer un sacrificio por el pecado. Quiero que recuerdes esto. Normalmente la paga del pecado era la muerte. Si yo quería pagar por mi pecado, tenía que morirme. Y si me moría, me iba al otro lado. Entonces, no había forma en la que yo pudiera pagar por mi pecado. Y es que el pecado nos aleja de Dios, pero el arrepentimiento genuino nos acerca a la gracia de Dios.
Jesús ofreció su vida como sacrificio perfecto y ofreció su vida para perdonarnos completamente. Por eso es que nosotros ya no tenemos necesidad de hacer sacrificios, ni de matar animales, ni de hacer ritos, ni penitencias, ni obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. La gracia de Dios está con nosotros. No tenemos que hacer nada porque ya Jesús hizo todo por nosotros. Y en Levítico capítulo 5 vemos que la Biblia nos habla sobre los juramentos, sobre esas promesas apresuradas que a veces nosotros hacemos. Y no basta con decir lo siento. El verdadero arrepentimiento se demuestra siempre con un cambio de vida. Cuando tú pecas, no basta con decir, Dios, perdóname. También debemos corregir el daño que hemos causado si es posible y tener un cambio de rumbo, un cambio de actitud, un cambio en nuestras acciones. Levítico nos recuerda cuán serio es el pecado, pero también cuán grande es la gracia de Dios. Nosotros hemos pecado innumerables veces. Es más, el libro de Levítico nos quedaría corto si nosotros tuviéramos que ofrecer sacrificios por todos nuestros pecados. Pero Jesús no murió solo para perdonar tus pecados. Él también murió para restaurarte a una relación personal con Él. Por eso decimos que Dios es fiel, porque Él nos sigue amando, nos sigue perdonando, nos sigue dando oportunidades para demostrarnos su fidelidad, para demostrarnos su gracia, para demostrarnos que Él quiere hacerse amigo de nosotros. No tenemos que hacer más sacrificios. Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Leamos el Evangelio de Marcos capítulo 2, verso 13. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Y cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y de los fariseos? Y Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remedio nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar las espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Y Jesús les dijo, ¿acaso no han leído las Escrituras? Lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, entró a la casa de Dios en el tiempo de Abiatar, que era sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Y después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Marcos capítulo 3.
Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Y Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven, ponte de pie frente a todos. Y luego se dirigió a los acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Cuando Jesús llama a Leví en Marcos capítulo 2, versos del 13 al 17, desafió todas las expectativas religiosas, porque no buscó a los que eran dignos según la sociedad, sino a un hombre roto por su pecado, a un hombre despreciado por su pueblo, a un cobrador de impuestos. Y Dios a nosotros no nos elige por nuestro historial, sino nos elige por su gracia. Él nos elige porque nos ama. Él nos elige porque Él es fiel. Dios no te llama porque tú seas calificado, porque tú seas un superdotado. Él te califica porque te ha llamado. En el verso 14, Jesús no miró el pasado de Leví, sino miró el potencial que él tenía. Y es lo mismo que Dios sigue mirando en ti. Él sigue haciendo lo mismo con nosotros. El mundo descarta a las personas por su pasado, pero Dios las llama por su futuro. No importa qué tan lejos creas estar de Jesús, Él te está llamando hoy. Atiende a ese llamado. No escuches las voces religiosas que te dicen que te estás cambiando de religión. No, nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con Dios. Y lo que Dios quiere tener con nosotros es una relación, pero no una relación lejana, una relación cercana. Cuando muchas veces a mí la gente me decía: lo que pasa es que a ti te han lavado el cerebro. Yo prefiero que Dios me haya lavado el cerebro con su palabra y ahora entender qué es lo que la Biblia dice, poder ver las escrituras y que nadie me lo cuente, sino yo misma leer qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida, qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y en los versos del 18 al 22, Jesús dice que no podemos poner un vino nuevo sobre cueros viejos. No puedes avanzar con Dios si sigues aferrado a aquello que Él ya te pidió dejar atrás. Dios quiere ser algo nuevo en tu vida. ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo viejo y recibir la gracia nueva que Dios tiene para tu vida? Yo creo que sí. Avancemos entonces juntos de la mano de Dios. Vamos a leer el Salmo 36. A los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Ciegos de presunción, no pueden ver lo perversos que son en realidad. Todo lo que dicen es retorcido y engañoso. Se niegan a actuar con sabiduría o a hacer el bien. Se quedan despiertos por la noche tramando planes pecaminosos. Sus acciones nunca son buenas. No hacen ningún intento por alejarse del mal. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Marca este verso. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Tu rectitud es como las poderosas montañas. Tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de la vida, la luz con la que vemos. Derrama tu amor inagotable sobre los que te aman. Haz justicia a los de corazón sincero. No permitas que los orgullosos me pisoteen, ni que los malvados me intimiden. Mira, han caído los que hacen el mal. Están derribados, jamás volverán a levantarse.
El Salmo 36 nos muestra dos grandes contrastes: la maldad del ser humano y la inmensa fidelidad de Dios, que es inquebrantable. David comienza describiendo la arrogancia del pecador, pero luego nos lleva a contemplar el amor inagotable de Dios, su justicia y su protección. Y es que el pecado oscurece el corazón, pero la gracia de Dios lo ilumina y lo llena de vida. Y vamos a ver cómo David describe la actitud de los pecadores. En el verso 1 del Salmo 36, y vamos a ver los versos del 1 al 4. Lo primero, él dice que el pecado susurra en el corazón del malvado. Y es que, lo primero, no le teme a Dios. Vive sin considerar las consecuencias de sus acciones. Entonces se engaña a sí mismo. Cree que nunca enfrentará un juicio. Y hay gente que vive así. Dicen, yo prefiero vivir el día. Así que vivo la vida loca, me olvido de todo. Y ya al final veremos, pues, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué surge de esto? Total, a mí me gusta vivir mi vida, ¿no? Y hay quienes dicen, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Pero ¿sabes qué? La factura de repente no viene al final del día, pero sí va a venir al final de cada vida. Al final de cada vida uno va a tener que rendirle cuentas a Dios y decirle, hice esto con mi vida. No te engañes a ti mismo. El pecado también habla con maldad y engaño. Las palabras de una persona impía reflejan el corazón corrupto que tiene. También planean el mal, incluso cuando descansan, dice, porque el pecado no es accidental, es algo intencional. Entonces, cuando nosotros perdemos el temor de Dios, empezamos a justificar el pecado en lugar de arrepentirnos por nuestros actos y por las cosas que nosotros estamos haciendo. El pasaje nos recuerda que sin Dios, el corazón humano es engañoso y es rebelde. Tenemos que tener mucho cuidado que nuestro corazón no nos engañe. Y en el Salmo 36, en los versos del 5 al 9, vemos que David se enfoca en la fidelidad, el amor y la justicia de Dios. Y lo primero que dice es, Señor, tu amor es infinito, tu amor es inagotable, no tiene límites, no tiene condiciones el amor de Dios. Su amor es inquebrantable. Eso quiere decir que Dios no cambia, Dios no falla, Dios está siempre con nosotros. Su justicia dice que es como los montes. O sea, que es algo firme, que es algo inamovible. Dios es justo con nosotros y su misericordia cubre a todos. Y eso nos recuerda que bajo la sombra de las alas de Dios se refugian aquellos que creen en Él. Entonces, la fidelidad de Dios no depende de mi perfección ni de tu perfección, sino dependen de su carácter, de su esencia. Dios es fiel. Cuando el pecado nos rodea, cuando las tinieblas parecen ganar en nuestras vidas, podemos correr al refugio de Dios, donde hay amor, donde hay protección y donde también hay vida y vida abundante. Y me encanta la oración de David en los versos del 10 al 12, porque David termina pidiendo tres cosas. La primera, que Dios siga derramando su amor sobre los que le conocen. La segunda, que la soberbia y la maldad no lo alejen de su presencia, de la presencia de Dios. Y lo tercero, que los malvados no prosperen, sino que caigan y que sean derrotados. Entonces no necesitas vengarte de aquellos que te han hecho daño. Dios es justo y Él pelea por ti. Dios protege y sostiene a los que confían en Él. No importa lo que enfrentemos, su amor, su fidelidad son nuestro refugio seguro. Piensa, ¿vivo en el temor de Dios o me justifico por mis errores? ¿Estoy buscando refugio en el amor de Dios? Cuando la maldad me rodea, ¿qué es lo que yo hago? ¿Confío en que su justicia y su fidelidad me sostendrán en tiempos difíciles? ¿O me desespero tratando de vengarme y de hacer las cosas a mi manera? Proverbios capítulo 10, versos 1 y 2. Un hijo sabio trae alegría a su padre. Un hijo necio trae dolor a su madre. Las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. Los proverbios de Salomón comienzan con un fuerte contraste entre una persona sabia y un necio, mostrándonos cómo nuestras decisiones afectan no solo nuestra vida, sino también a quienes nos rodean.
Claramente la Biblia dice en el verso 1, los hijos sabios alegran a su padre y los hijos necios traen dolor a su madre. ¿Qué quieres ser tú hoy? ¿Alegría o dolor? Tu vida es el resultado de las decisiones que tomas y tu sabiduría te guía a la bendición, mientras que la necedad al sufrimiento. Un hijo sabio trae gozo porque sigue la dirección correcta y honra a Dios, toma buenas decisiones, mientras que un hijo necio causa tristeza porque vive sin propósito, rechaza la instrucción y elige el camino equivocado. La vida no es solo tuya, tus decisiones impactan a quienes te aman. Entonces, la sabiduría no solo te bendice a ti, sino bendice a todos los que te rodean. Me gustaría preguntarles hoy a los hijos, si hiciéramos una encuesta con sus padres, ¿qué dirían ellos? ¿Ustedes son hijos sabios o hijos necios? ¿Cómo respondes tú cuando estás en medio de una discusión? ¿Qué clase de hijo eres tú? ¿Un hijo sabio o un hijo necio? Y por último, el verso 2 de Proverbios nos habla de las riquezas mal habidas. Y es que el dinero sin rectitud no protege tu vida. La integridad y la justicia sí son una verdadera seguridad. Y la verdadera riqueza no está en lo que nosotros tenemos en el banco, sino en lo que hemos construido con nuestro carácter, con nuestra fe. El mundo te va a decir que acumular, acumular y tener mucho es la clave para el éxito. Pero Dios nos enseña que la justicia y la obediencia son la verdadera recompensa. Así que tú eliges hoy. ¿Eres una fuente de alegría para tu familia o vas a ser una carga por tus malas decisiones? Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Jessica Tarriba desde Santa Marta, mi querida Santa Marta, Colombia. Hola Wendy, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, hoy mi testimonio es acerca de cómo Dios restauró mi matrimonio después de un año de separación. Nosotros teníamos 6 años de estar viviendo en unión libre. Ese tiempo pues se terminó cuando hubo problemas de agresión entre nosotros dos bajo el efecto del alcohol. Me fui de mi casa con mis hijas, nosotros tenemos un par de mellizas, me fui de la casa, fui a policía, medicina legal, todo este tipo de cosas, hubo denuncias, me dieron una medida de alejamiento para él y todo ese tipo de cosas en el cual él no se me podía acercar. En ese momento yo comencé a vivir como una crisis de ansiedad muy fuerte el tiempo que estuve sola, Wendy. Y mi esposo, obviamente también, pues, él estaba sufriendo por todo lo que había pasado y él buscó refugio en Dios. Él buscó refugio en Dios, comenzó a buscar asistir a una iglesia, comenzó a orar todas las noches, a clamarle a Dios que restaurara su hogar. Pero por otro lado, yo no estaba en ese plan. Yo estaba pues dedicada al trabajo, a mis hijas, y cuando mis hijas estaban con él y no conmigo, me dedicaba a salir con amigas, a fiestas y ese tipo de cosas, pero nunca estuvo en mí buscar a Dios o buscar una restauración de mi matrimonio. Cuando un día me llega un cliente, yo trabajaba como asesora comercial, a mi trabajo llega una persona y me dice, me pregunta mi nombre, me pregunta que si soy casada y yo le dije que no, que yo era mamá soltera. En ese momento el señor era un señor ya bastante mayor y me tomó la mano y me dijo, revísate porque así como él ha fallado, tú también lo has hecho. Y el Señor te prometió un hogar y te lo va a devolver. Entonces, cuando yo escuché esas palabras, Wendy, realmente yo enseguida entendí que Dios me estaba hablando por medio de ese señor. Una semana después yo fui quien buscó a mi esposo, arreglamos las cosas. Hoy en día pues tenemos ya casi 2 años de haber retomado nuestra relación. Somos cristianos fielmente. No faltamos un domingo en la iglesia. Tu podcast me ha ayudado increíblemente en tener una intimidad y una relación más cercana con Dios. Te agradezco demasiado por eso, Wendy, porque de hecho mis hijas adoran tu canción de promesas, o sea, ellas escuchan el podcast antes de irse al colegio conmigo y ellas lo cantan. Entonces, para mí eso es una bendición. Te digo de que gracias a Dios, Dios ha restaurado no solo mi matrimonio, sino la vida de mis hijas, ha restaurado nuestra vida económica, nuestra vida sentimental como pareja.
y hoy en día hemos visto la gloria de Dios y te quiero dar gracias porque tú eres parte también de eso, que Dios te ha utilizado para poder llevar palabra a mi corazón. Jessica, gracias por reconocer que la restauración no comenzó cuando Él cambió, sino cuando tú permitiste que Dios te confrontara también. Y eso requiere humildad. La humildad, yo pienso que es el terreno donde los milagros crecen. Y tu historia me recuerda que Dios nunca desperdicia el dolor. Él siempre lo transforma, lo redime, lo usa para acercarnos más a Él. Hoy tu matrimonio no está sostenido por una emoción, está sostenido por una decisión, por oración y por la presencia de Dios en tu casa. Y eso es mucho más fuerte que cualquier sentimiento. Quiero regalarles Joel capítulo 2, verso 25 que dice, el Señor dice, yo les devolveré lo que perdieron a causa de los años que comieron las langostas. Dios les devolvió lo que parecía perdido. Les devolvió el hogar, les devolvió la estabilidad, les devolvió la alegría de sus hijas. Y lo más hermoso, les devolvió su presencia en medio de ustedes. Jessica, sigue cuidando ese altar en tu casa, sigue protegiendo lo que Dios restauró y que tus hijas crezcan sabiendo que cuando Dios interviene, siempre lo hace completo. Te envío un abrazo hasta Santa Marta y espero regresar algún día. Y ahora escuchemos el testimonio de Alejandra Centeno desde Bogotá, Colombia. Hola Wendy, ¿cómo estás? Te habla Alejandra Centeno y vivo en Colombia, Bogotá. Y sé que no es el medio oficial para presentar testimonios, pero lo haré un poquito más resumido. Y tengo muchos, la verdad, desde que he escuchado el podcast del año pasado y de este año, Dios nos ha bendecido grandemente en mi hogar y en mi familia. El tema del accidente de mi suegra fue una situación muy compleja para mi esposo y la familia de él. Y la manera en que pasó el accidente de verdad fue muy fuerte. Y le damos gloria a Dios porque mi suegra por el momento le diagnosticaron la muñeca izquierda fisurada, no hay fracturas, no hay huesos rotos. Y no tuvieron que operarla de la clavícula porque le salió bien la radiografía en la clavícula. Y seguimos orando porque ya se encuentra en una recuperación y seguimos orando y confiando de que Dios está en su proceso de sanación. Ellos no son cristianos como tal, pero tienen fe, tienen creencia en Dios, y siento que mi Dios a ella la cuidó mucho, por lo que en ese momento estaba involucrado mi esposo, mi cuñada y la sobrina de mi esposo, una niña de 5 años, que ella recibió solo raspaduras, pero prácticamente mi suegra sufrió la mayor parte del golpe con la moto. Entonces quería contarte que gracias a Dios ella salió bien de todo y sé que está saliendo bien de todo. Y sé que su proceso tenemos fe como familia de que Dios nos va a respaldar. Y otro pequeño testimonio es que el año pasado mi esposo y yo tuvimos una situación económica muy dura. Y por deudas que antes de él estar conmigo en nuestro hogar adquirió como persona soltera, por decisiones que en su momento él no tomó bien. Y gracias a Dios, a pesar de que fueron negociaciones con entidades bancarias, todas salieron exitosas. Él aún sigue pagando esas deudas, pero gracias a Dios tenemos el trabajo que nos sustenta nuestro pan diario, que nos sustenta nuestros gastos. Hemos visto la gloria y las bendiciones de Dios de manera sobrenatural. Nunca nos ha faltado el pan de nuestra mesa. Y esos pequeños detalles que en algún momento como humanos pasamos en situaciones financieras, Dios nos ha provisto, y para nosotros ha sido un reto porque en mi posición sentí como la necesidad de decir, este año, el año pasado dije, este año y los años venideros, deseo que Dios esté firmemente en nuestras situaciones financieras. Deseo que mi Dios esté en mi hogar, dirigiéndonos, dándonos sabiduría en cada paso y decisión que damos económicamente. Tenemos muchas bendiciones, muchos milagros, muchos testimonios, pero de esta resumida, ha sido como lo más, poderoso en nuestras vidas. Todo ha sido poderoso, ¿sabes? Agradecemos a Dios porque la verdad no nos ha faltado el pan diario. Cuando vemos que económicamente no podemos o nos estamos sobregirando demasiado, Dios provee económicamente para suplir, abre puertas que nosotros no pensamos o nunca nos imaginamos. Y la verdad quería agradecerte por todos esos proyectos que tú has hecho en podcast. La verdad doy gracias a Dios por haberte encontrado en mi camino, porque siento que a través de tu ministerio, a través de tu proyecto en este canal de Spotify, has influenciado mucho en mi vida y en la de mi esposo y en la de mi hogar. Entonces, de verdad, muchas gracias. Agradecerte por la oración que nos ayudaste. Sé que en algún momento oraste por la petición anterior que te mencioné. Te agradezco por ello y pido muchas bendiciones para tu vida. Pido que tu ministerio se siga expandiendo mucho más y un gran abrazo. Dios te bendiga.
Mi querida Ale, gracias por abrirme tu corazón, por contarme lo que Dios está haciendo en tu familia. Escucharte me recordó algo. Cuando Dios protege, Él protege de verdad. Y lo de tu suegra no fue casualidad. 9 fracturas, músculos rotos, y aún así ella sigue con vida, resguardada y con una oportunidad de recuperación. Eso solo se llama misericordia de Dios. Y que esa niña de 5 años solo tuviera raspaduras, yo creo que eso es protección. Dios estuvo ahí. Y quiero decirte algo, cuando una familia empieza a orar y lo hace unida, aunque no todos tengan el mismo nivel de fe, Dios se mueve. Tu fe también está cubriendo a los tuyos. Y sobre las finanzas, me conmovió escucharte que cuando tú dices, nunca nos ha faltado el pan. Tú ahí estás declarando que Dios ha sido tu proveedor, que su fidelidad siempre ha estado contigo, que han pasado por presión, por negociaciones, por deudas, pero Dios les ha dado trabajo, les ha dado provisión, puertas abiertas. ¿Y sabes qué? Dios siempre hace las cosas así en los momentos exactos. A mí también hace poco se me acaba de ir una cliente y yo decía, Señor, ¿de qué forma te vas a encargar de proveer tú? Dios no es deudor de nadie. Él siempre se encarga de darnos más de lo que nosotros imaginamos. El Salmo 37 en el verso 25 dice, una vez fui joven y ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Y eso es lo que ustedes están viviendo. No ausencia de pruebas, pero sí ausencia de abandono. Dios no los ha abandonado. Dios está con ustedes. Alejandra, sigue invitando a Dios a cada decisión económica de tu vida. Sigue poniendo a Dios en el centro de tu matrimonio. Cuando Él dirige tus finanzas, Él también va sanando tu historia. Y cuando Él entra al hogar, no solo paga deudas, Él restaura tu destino. Te envío un abrazo fuerte hasta Bogotá, que la recuperación de tu suegra sea completa, que tu esposo vea aún más la mano de Dios en tu vida y que tu casa sea conocida como un hogar donde Dios provee, donde Dios sana, donde Dios dirige. Y hoy quiero darle las gracias a los corazones generosos íntimos de esa comunidad. Muchísimas gracias a mi querida Luz de Freitas, Ana María Salas Izquierdo, a Sandra Garay Preciado y en el canal de YouTube a todos esos super gracias. Gracias a Silvi, a Uriel, a Adriana Pacheco, a Yuli Olivera, a Dorcas Castillo, a Estela y a Nidia Zulema. Y a ustedes quiero regalarles Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 20, que dice, clamaron a Dios durante la batalla y Él contestó su oración porque confiaron en Él. Qué importante es que cuando nosotros clamamos a Dios y dejamos todo en sus manos, Él se encarga de pelear nuestras batallas. Queridas, ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, queridos íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Hoy hemos corrido 48K, pero vamos rumbo a los 50. Bendiciones y shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.